Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del curso Derecho Notarial 4, sección A. Estamos prácticamente en nuestra semana 27 del curso. Hemos avanzado ya Recording in progress. prácticamente 3 meses y medio y hemos superado ya 2 pruebas parciales, incluidas en la segunda prueba parcial la elaboración del protocolo notarial. Quisiera darle la bienvenida a la notaria Erika Letrán, que el día de hoy nos apoyará con la exposición de los temas que según el calendario nos corresponden relativos a los contratos de transacción y compromiso. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros y por apoyar la cátedra. Antes de que la notaria Letrán entonces haga la exposición del tema de hoy y podamos interactuar y puedan especialmente ustedes hacer sus preguntas, interactuar con ella, quisiera, número 1, mostrarles mi satisfacción por el ejercicio realizado con la tarea del protocolo notarial. Prácticamente un 95% de ustedes elaboraron el protocolo y desde la óptica de este servidor, eso es satisfactorio, puesto que la idea esencial de este curso es la práctica de la redacción de los instrumentos públicos. Por supuesto que acompañadas de las obligaciones previas y posteriores. El derecho notarial es eminentemente práctico. Obviamente, como toda práctica, ha surgido una amplia reflexión sobre el deber ser del notario al momento de redactar los instrumentos públicos, autorizarlos con su firma y, por lo tanto, la práctica notarial necesita de un gran soporte teórico. Pero esencialmente en el día a día del notario esto se practica y no puede ser de otra manera el curso sino intentando, con las limitaciones que nos pone la pandemia y la virtualidad, intentar no olvidar la práctica notarial, porque evidentemente ustedes con este curso, el cuarto curso que tiene el pensum al respecto, están obteniendo, están llenando los requisitos básicos de una profesión universitaria, la profesión de notario. Así es que hay que hacer el mejor esfuerzo porque ustedes de alguna manera logren captar la mayor cantidad de conocimiento y practiquen lo más que podamos esta profesión notaria. Mi satisfacción porque todos hayan hecho el esfuerzo de hacerlo. Mi felicitación para quienes lo hicieron a mano, ¿verdad? Hicieron todo el esfuerzo, escanearon las hojas, intentaron cumplir de alguna manera los requisitos. Evidentemente el esfuerzo no es lo que premiamos o ponderamos, sino el conocimiento, pero sí hay que reconocerlo. Hay que reconocer a quien le puso un poquito más de empeño a pesar de las dificultades. Pero evidentemente a quien lo hizo también de manera muy vistosa, ¿verdad? Hasta con las imágenes de las hojas de protocolo. Mis felicitaciones, ¿verdad? El esfuerzo de todos, que tenía menos herramientas hasta el que tuvo más. Felicitaciones. Llevará un poco de días la revisión de ellos, pero bueno, junto con la nota del cuestionario que realizamos el día viernes, ya superamos entonces los 2 exámenes parciales. Quisiera solo robarle 2 minutos a la notaria entonces Letrán para consultar. Algunos en los chats de WhatsApp me colocaban que tenían alguna duda sobre alguna de las preguntas. Aplaudo, me ha parecido muy bonita la dinámica de cooperación entre todos, ¿verdad? Una muestra de procesos colectivos de construir el conocimiento, porque incluso no sé si no se atreven a consultarlo directamente a nosotros, docentes del curso, o tienen más confianza entre ustedes,
Pero bueno, me agradó que incluso no nos consultaran a nosotros, sino entre ustedes se resolvieran las dudas de las preguntas. Pero como la tarea es docente, resolverlas, aquí estamos, algunos minutitos breves. Muchas gracias a Carolina por sus comentarios, a Alexander García. Y parece que Alexis Dalia Beltrán quiere intervenir. Así que veremos si puede activar su micrófono entonces. Alexis, adelante. Ahora le daremos acceso a Alexis. Denos un segundito. Esté atento para ir intentándolo. Incluso creo que le aparecerá un mensaje de que ya puede activarlo. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alexis. Gracias, muy amable. Fíjese que solo con relación a, me surgió una duda en cuanto estaba resolviendo mi parcial el día viernes, y es con relación a la pregunta número 10. Decía, en la ciudad de Guatemala, de la antigua Guatemala, con fecha 2 de octubre de 2020, ante mí, y está su nombre consignado, notario, comparece el señor. La pregunta era, ¿se ha redactado completa la parte denominada introducción en la estructura pública, perdón, en la escritura pública correspondiente? Pues yo le escribí que sí, ¿verdad? Pero me sale mala, y incluso fui a ver el artículo 29 del Código de Notariado, e incluso me apoyé aquí con el libro, ¿verdad? Del doctor Neri Muñoz, y refiere a esos aspectos, ¿verdad? No sé si está bien o está mal. Era mi duda, doctor, perdón, gracias. Gracias, licenciada. Excelente, Alexis. Recuérdense que no hay es mi opinión personal, no necesariamente la más correcta, pero desde mi óptica no hay pregunta pequeña ni pregunta grande, ni pregunta tonta ni pregunta inteligente, ni pregunta oportuna o pregunta inoportuna, solo hay preguntas. Gracias, Alexis, por preguntar. Sí, justamente es interesantísimo, ¿verdad? Parecen cosas sencillas. Ahí es donde empatamos, Alexis, la práctica con la teoría, ¿verdad? Justamente la ley notarial, el código notario, no nos define las partes de un instrumento público, no las analiza de esa manera, sino solo nos da en el artículo 29 los requisitos. Y solo señala cuáles son esenciales y cuáles no. Más que requisitos le llama formalidades, ¿verdad? Detalla qué debe contener los instrumentos. Es en la teoría donde nos tenemos que basar para resolver esta duda de este caso. Teóricamente, se ha hecho la estructura de la escritura pública en tres grandes secciones. La primera sección, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Lo que pasa es que cada una de estas tres secciones también tiene su subdivisión interna. En el caso justamente de la primera parte de la escritura, denominada introducción por la doctrina, no por la ley, nos dice que esta se compone de el encabezado y de la comparecencia. Es decir, que tiene dos partes la introducción. Esta parte estaba redactada en el examen, donde se señala lugar, fecha, incluso si se da cuenta el hecho que aparezca el nombre del notario y la palabra notario no es un requisito de ley. Sin embargo, en técnica notarial, algunos preferimos colocarlo, ¿verdad? Para darle la relevancia de la autorización notarial. Pero justamente lo que le hizo falta a la parte de introducción es la segunda de las partes de la introducción, que es la comparecencia.
toda la comparecencia forma parte de la introducción de la escritura. Y por lo tanto, una forma de determinar dónde termina una y dónde comienza es la cláusula. La parte introductoria inicia desde el número cardinal que le corresponde al instrumento hasta donde vamos a iniciar ya a escribir las cláusulas, es decir, la primera cláusula. A partir de la primera cláusula ya estamos hablando del cuerpo del escrito. Es que lo que hizo falta aquí era la comparecencia. Por lo tanto, la respuesta era no, ¿verdad? No estaba completa la introducción del instrumento. Espero que haya resuelto su duda y gracias por contestarla, por preguntarla. ¿Verdad? No sé si hay alguien más. Quedamos abiertos al chat, ¿verdad? Del WhatsApp. Ustedes mismos resolvieron las otras preguntas ahí mismo. Así es que yo quedo a la orden. Si no hay nadie más, pueden lanzar la mano, ¿verdad? En la sección ahí del WhatsApp, el enlace que dice reacciones. Y en reacciones, levantar la mano. Quieren hacer una pregunta. Pero si no es así, yo observo porque el tiempo avanza muy rápido. A la notaria le traen la palabra para que pueda entonces hacernos la presentación del día de hoy, agradeciéndole de nuevo que nos comparta sus conocimientos. Quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cada uno de los compañeros, buenas tardes también. Perdone, maestra, dice Judith Baires en el chat que necesita hacer alguna pregunta. Entonces no sé si Judith quiere tomar la palabra. Ahorita voy a buscarla acá. Para O escribirla en el chat también, Judith. Podría ser para adelantar un poco. Ahí está, Judith, activa. Ya. Ya. Buenas noches, doctor y licenciada. ¿Me escuchan? Sí se escucha, Judith. Gracias. Solo una consultita rápida. Yo hice cuando el documento que viene proveniente del extranjero, como eso lo venimos estudiando de los cursos anteriores. Entonces dice que se tiene que hacer efectivo el pago del impuesto en el documento antes de la protocolización. Entonces coloqué el impuesto en el documento original, que el supuesto documento original que se puso ahí, ¿verdad? Yo lo intercalé dentro de las escrituras, pero me quedó la duda. Había que ponerle el timbre de 50 centavos por hoja a las demás hojas que vienen adjuntas, como lo que es la firma de donde viene el sello y todos los demás documentos adjuntos, ¿no? Habría que ponerle el timbre de 50 centavos a cada hoja como establece la ley, o a esos documentos no. Ahí me quedó la duda. No sé si me explico. ¿Me escucha? Ahora sí. La respuesta es no, Judith. La respuesta es que este tipo de documentos solo está grabado con el impuesto de timbres fiscales en su tarifa específica, artículo 5, numeral sexto, si no recuerdo mal. Y por lo tanto, no puede ser objeto de otra imposición del mismo impuesto, porque sería doble tributación. Son posiblemente estos temas de malas prácticas que efectivamente se dan en nuestro medio. Hay algunos que en otros, en documentos provenientes del extranjero no lo he visto mucho, pero por ejemplo en actas de legalización de documentos, por ejemplo, incluso instituciones piden que se coloquen los timbres de 50 centavos en todas las hojas, interpretando que por un lado es un acta notarial y por el otro lado es un acta de legalización de documentos, por ejemplo. Entonces, aunque las actas de legalización están grabadas con una tarifa específica de 5 quetzales, algunas instituciones piden que también se coloque un timbre de 50 centavos.
Son malas prácticas. La respuesta es no. Bastaba, como usted bien lo describió, cubrir el impuesto en el documento original. Esto es un buen ejemplo de que las hojas de protocolo, al ser especies fiscales, no pueden ser sujetas de otra especie fiscal. Por eso es que en ningún instrumento público en la hoja original del protocolo se coloca timbre. El propio documento, la propia hoja de protocolo ya es la especie, ya es el impuesto que se está cubriendo y que grava la utilización, ¿verdad?, de las hojas de protocolo. Por lo tanto, así como usted lo hizo, estuvo bien. Por lo tanto, se cubren en el documento original, es lo que quería decir, no en las hojas de protocolo. Y así como lo hizo, lo escribió, así está bien, no era necesario ningún timbre de 50 centavos. Sí, Brian, estamos resolviendo dudas, pero si gusta, por ejemplo, pasaríamos ya a la presentación. ¿Qué nos dice en el chat? Sí. De nada, si quiere intervenir, Brian, sí le habilitamos el micrófono. Y no, como lo hemos hecho, Brian, podemos ir saliendo de las dudas también por vía del chat, del WhatsApp, dado el muy corto tiempo que hay para ahondar. ¿Qué nos dice, Brian? En el chat, si gusta, nos indica si quiere externarla ahora o lo conversamos por vía del chat de WhatsApp para que la notaria pueda hacer la exposición, que hoy son 2 contratos, tenemos larga sesión. Brian ya no nos comentó. Bueno, perfecto. Gracias, Brian. Sí estábamos resolviendo dudas y ahora sí, pasamos a la presentación. Gracias, notaria Letrán. Le dejo ahí en el uso de la palabra y en la... Ok, muchas gracias, doctor. Nuevamente, buenas tardes a los compañeros que se acaban de incorporar. El día de hoy, pues, nuevamente tengo el gusto de poder compartir con ustedes. Vamos a tratar 2 temas el día de hoy. Vamos a empezar con el primero. Voy a empezar compartiéndoles aquí la pantalla. Acá. Vemos la pantalla por ahí, ¿verdad? Hoy pues, no tenemos chat, pero sí, aquí está la pantalla. Ya me sale aquí que estamos compartiendo pantalla. Sí, ya me respondieron. Muchas gracias a los compañeros que han respondido. Jacqueline, Max, Alexis, gracias. Entonces vamos a empezar. Como les comentaba el doctor, el día de hoy tenemos 2 temas que tratar y el tiempo pues, nos va avanzando. Afortunadamente son temas que pues, no son muy difíciles, no son muy complicados para poder comprenderlos. Entonces, pues yo sé que pues, vamos a lograr avanzar y nos va a dar tiempo en los minutos que nos restan. Igual, compañeros, al final pues vamos a tener ahora un espacio para preguntas y respuestas para evitar lo que nos ha ocurrido otras veces, ¿verdad? Que se activan los micrófonos, hoy están apagados. O escriben en el chat o al final yo voy a dejar unos minutos reservados para que ustedes realicen sus respuestas. Al final de cada tema yo les doy unos minutos para que hagan sus preguntas, perdón. Entonces, el primer contrato que vamos a ver el día de hoy es el contrato de transacción y que lo encontramos regulado en los artículos de 2151 al 2169 del Código Civil, incluido el 227, que está un poco lejos, ¿verdad? Y en el artículo 190, literal I, de la Ley del Organismo Judicial. Para ahorrar un poquito de tiempo, ¿verdad? Vamos a leer únicamente unos artículos. Vamos a dar lectura al 2151 del Código Civil, ya que el 227 trata precisamente de una prohibición. 1251. Perdón, 2151. Ya me estoy yendo a otro tema ahí. Encontramos que en el artículo 2151 está regulado en el título 20, ¿verdad? De
este último libro, y donde encontramos lo siguiente. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, o sea, de los dos lados, ¿verdad?, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que ya está principiado. Vamos de nuevo entonces. Lo haremos nuevamente, compañeros, para comprenderlo mejor. De la transacción, dice, es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, o sea, A le concede a B y B le concede a A, y hacen esa transacción, ¿verdad? Mediante esa transacción deciden, dice, de común acuerdo. Esto es algo a lo que han llegado ellos, pues, en el ejercicio de su voluntad, ¿verdad? De un pleno acuerdo, deciden algún punto dudoso o litigioso. Hay algún tema que hay duda, ¿verdad? Y para pues, no dejarlo en el aire, porque pues más adelante puede provocar más problemas, o ya sea, ya tienen un litigio sobre eso, ya hay un juicio sobre eso, ¿verdad? Dice, mediante ese acuerdo, ellos evitan un pleito que podría promoverse, como hablamos, ¿verdad? En algún punto dudoso, o bien, dice, terminan uno que ya se inició. Entonces, vemos que este contrato de transacción, mediante él, dos partes o más, ¿verdad? Eligen este mecanismo, contratan, llegan a algún acuerdo, ¿verdad? En el ejercicio de su libre voluntad, acuerdan algo sobre algún punto que tienen duda o sobre algún punto que ya les dio problema y que tuvieron que acudir a un proceso judicial, deciden terminarlo mediante un contrato de transacción, ¿verdad? Cuando ya otorgan este contrato, si era para evitarlo, pues más adelante el problema no se va a dar, y si surgiera el problema, si era para evitar sobre algún punto en duda, pues se va a acudir a este contrato de transacción que se otorgó para ver qué se acordó sobre ese punto dudoso en este contrato, y de esa manera se va a actuar cuando se dé ese momento. Lo otro es un litigio que ya se inició, ¿verdad? Bueno, se inició un litigio, pero ellos tienen buena voluntad, otorgan este contrato de transacción, van a remitir el testimonio al juez, ¿verdad? Para dar por terminado este contrato. Ahora, compañeros, decidieron no seguir con el juicio, sino que en el ejercicio de su libertad y de contratar aplicando la buena voluntad que tienen ellos para solucionar su problema, otorgan este contrato con el cual ponen fin a un proceso judicial que alguna de las partes ya inició. ¿Sobre qué no podemos contratar? ¿Sobre qué no se puede otorgar un contrato de transacción? ¿Cuáles son los puntos que la ley ya nos establece y nos dice, mire, usted puede contratar, puede transigir? Voy a hacer aquí un paréntesis. Este contrato de transacción viene del verbo transigir, que quiere decir admitir o aceptar una persona la opinión o las ideas de otra en contra de las suyas propias a fin de llegar a un acuerdo. O también dice soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o que va en contra de los principios de uno mismo. O sea, soportar, admitir o permitir, ¿verdad? Tal vez no nos parece, pero es también como ceder, ¿verdad? Llegar a un acuerdo llegar a un acuerdo para otorgar un contrato de transacción. Les hago la aclaración y en un ratito les cierro el paréntesis que viene el verbo transigir, porque podría confundirse, pues en nuestro vocabulario hemos escuchado muchas veces la palabra transar, ¿verdad? Que como que fuera un verbo, ¿verdad? Y yo sé que la mayoría lo hemos escuchado y yo ya he tenido oportunidad de ver que se confunde, ¿verdad? Este tipo de transacción con este tipo de verbo, ¿verdad? Este viene del verbo transigir, que quiere decir, pues, negociar, llegar a un acuerdo, ¿verdad? No viene del otro verbo que ya he tenido oportunidad de escuchar que se confunde. Ahora cerramos el paréntesis y regresamos a la parte donde les decía sobre qué no se puede otorgar un contrato de transacción, sobre qué nosotros no podemos llegar a un acuerdo. Bueno, la ley ya nos estipula para evitar que se pueda llegar a emitir un contrato de transacción sobre puntos
perjudiciales para alguna de las partes, ¿verdad? La ley ya las protege y ha dejado ya definidos algunos puntos sobre los cuales no se puede. No podemos otorgar contrato de transacción, no podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad?, voluntario sobre el estado civil de las personas. Por muy de acuerdo en que nosotros estemos, no podemos acordar que el estado civil de una persona es soltero cuando hay un acta de matrimonio, hay un asiento de un matrimonio inscrito, ¿verdad? No podemos llegar al acuerdo de que la persona está casada cuando no existe ningún documento que soporte ese estado civil, ¿verdad? Entonces, el estado civil no entra en este tipo de contratos, no entra en este tipo de acuerdos que podemos otorgar en el ejercicio de nuestra voluntad y libertad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa no se puede? La validez o la nulidad del matrimonio o divorcio. O sea, no podemos, mediante un acuerdo de transacción, llegar a un acuerdo de si declaramos la validez o la nulidad del matrimonio. No, esto es judicial, ¿verdad? ¿Qué otro punto? La responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a conocimiento de oficio. No podemos, pero sí sobre la responsabilidad civil proveniente del delito. Sí podemos otorgar un contrato de transacción para acordar cuál va a ser la responsabilidad civil que adquiere la persona responsable, ¿verdad? No sobre la responsabilidad penal de los delitos, eso no. Eso lo decide un juez, ¿verdad? No lo decidimos nosotros. Solo la responsabilidad civil proveniente de ese delito, sobre eso sí podemos llegar nosotros a un acuerdo. ¿Qué otra cosa? El derecho de ser alimentado. No podemos otorgar un contrato de transacción sobre ese derecho, si sí o si no. Eso no podemos, pero sí sobre el monto de los alimentos y sobre los alimentos pretéritos. Entonces, sobre esos puntos sí podemos. Sobre el derecho a ser alimentado, no. Nosotros no podemos decidir. Recuérdense que los alimentos son irrenunciables, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos en algún momento llegar a un acuerdo y decidir si se renuncian los alimentos. No. Eso lo decide un juez también. ¿Qué otro punto? Los que se dejan por disposición de última voluntad, mientras viva el testador o donante. O sea, todos los puntos o los acuerdos, lo que haya, permítame, Carlos Fernando, ahorita le doy la palabra, todo lo que haya decidido alguien, lo haya dispuesto bajo esa figura de disposición de última voluntad, que nosotros sabemos que puede ser un testamento o una donación por causa de muerte, sobre eso no podemos tampoco otorgar una transacción. Vamos a darle la palabra. Vamos a ver quién. Sí, Carlos. Gracias, licenciada. Solo le quería hacer una consulta. Si entonces nosotros podemos hacer un contrato de esta naturaleza, le voy a poner un caso y solo quiero saber si lo entendí bien. Si nosotros estamos representando a una persona que va a acordar pues el tema de alimentos y nosotros le asesoramos que le conviene más fijar la cuota de esa pensión por medio de este tipo de contrato, y así cuando lo demanden más adelante, él va a comparecer y va a presentar este contrato que hizo con la persona a la que le debía prestar los alimentos, y este contrato entonces iba a tener peso legal para decir, bueno, yo estuve cumpliendo las cuotas con base al contrato que firmé, y no importa el monto de la cuota. Va a importar a la hora de llegar esto ¿me escucha ahí? Sí. A la hora de llegar a esto a un proceso judicial, ellos pudieron haber acordado una cuota. Recuérdese, puede ser que la cuota no esté acorde a derecho. Puede ser que la persona tenga capacidad de dar una pensión mucho mayor, ¿verdad? Que realmente pueda cubrir más necesidades de las que está cubriendo con una cuota que acordó con la mamá del menor de edad, por ejemplo, ¿verdad? Y en algún momento, pues, llega esto a un proceso judicial y
que se haya acordado en algún momento que va a ser de esa manera, no quiere decir que no se puede variar, porque si en determinado momento al llegar a la vía judicial un juez determina que no es lo justo lo que está otorgando quien otorga la pensión, puede variarla. Pero ya no sería retroactivo. O sea, digamos, mi cliente, yo lo conseguí en el 2008 y pasaron 10 años. Y ya solo queda un año de pensión alimenticia y hasta ese año se cumplió con la cuota fijada en el contrato. De ahí el juez la podría subir, pero solo por un año restante. No sería retroactivo, ¿sí? Fíjese que la vez pasada escuchaba yo un conversatorio que hubo con algún juez de familia por ahí, y al platicar sobre este tema, pues recuérdese los famosos criterios. Él decía que a veces se otorga y a veces no se otorga de manera retroactiva. Entonces, no podría yo asegurarle que un juez se lo va a negar o se lo va a otorgar de manera retroactiva. Solo le voy a leer el artículo 227, que es el que cuando les decía el 227 es justo de una prohibición, le voy a leer. El reconocimiento voluntario judicial son actos declarativos de la paternidad y por consiguiente surten sus efectos desde la fecha de nacimiento del hijo. Sobre la calidad de hijo no puede celebrarse transacción ni compromiso alguno, pero sí sobre los derechos pecuniarios que pueden deducirse de la filiación. Aquí toca una parte de los derechos pecuniarios, ¿verdad? Que pueden acordar, ¿verdad? De repente él toca un mayor derecho y llegan a un acuerdo de algo menor. Y si es judicialmente, el juez estima que es todavía, pues es un monto razonable, ¿verdad? Pueden llegar a un acuerdo. Pero así, el que usted me decía, ahora que otorgaron, y si en algún momento se llega a demostrar que hay una mejor capacidad y hay una mayor necesidad del menor, el juez lo podría variar, ¿verdad? Ya, pero entonces no tendría mucho sentido hacer el contrato porque igual lo puede variar. No tiene sentido, sí, cabe variarlo, lo puede variar el juez. Sí tiene sentido hacer el contrato, porque prueba usted que voluntariamente se accedió a esto y hay le puede servir también de prueba que que en base a ese documento es que está otorgando cierta pensión, ¿no? Ya, ok. Gracias, licenciada. Bueno, volvemos aquí. Déjenme ver que... Creo que ahí está. Esta me la había saltado. Vemos aquí la definición, la definición me había saltado esta parte, la definición del contrato, la definición doctrinaria, vemos que dice que indica que preceptúa que es un contrato por el cual las partes ponen término a un litigio ya nacido o previenen un litigio por nacer, que es lo que vimos en el artículo 2151, ¿verdad? Que ya leímos, está por acá. Acá las características del contrato: la incertidumbre de la relación jurídica, o sea, el desacuerdo de las partes. Sin el mismo no habría transacción. Si no hay incertidumbre y no hay desacuerdo, pues como que no hay punto sobre el cual realizar una transacción, ¿verdad, compañeros? Sobre el cual otorgar este contrato. Otra característica, el designio de poner término a esta incertidumbre o a este litigio, ¿verdad? Esto es terminal, ya que por la transacción se liquida el asunto y se acaba el desacuerdo. Las recíprocas concesiones de las partes, dice. Este es un requisito, aunque no exige que haya una equivalencia perfecta entre las concesiones, debe haber una concesión recíproca. O sea, yo doy, pero también recibo. Ahora, yo doy, pero tú también das. Los dos damos y los dos recibimos. Las partes tienen que ceder algo con el fin de terminar el litigio. La regulación es... pues veíamos ya el artículo 227, pues le damos lectura hace un momento, el 2151 también ya le habíamos dado. Los demás pues van en la misma línea de lo que hemos hablado, y en aras de avanzar vamos a continuar acá. Dice que las cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas, lo que ya platicábamos en base al artículo 2151, ¿verdad, compañeros? Que haya duda o litigio para que haya espacio para ese contrato de transacción. Que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente. O sea, es una negociación, ¿verdad? Que si se celebra por mandatario, este tenga facultad especial para transigir
y para los actos y contratos derivados de la transacción. Si este mandatario únicamente tenía facultades para celebrar el contrato que está dando origen a esta duda o a este litigio y no tenía, no le fueron otorgadas facultades para transigir dentro de ese mismo mandato, con ese él no puede comparecer a transigir, ¿verdad? Tendría que tener otro o una ampliación del anterior. Ya veíamos, ¿verdad?, que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, sobre la validez o nulidad del matrimonio, el derecho a ser alimentado y los que se deja por disposición de última voluntad. Ahí estamos. ¿Cuáles son los elementos personales? Pues las partes, ¿verdad?, del contrato de transacción, los elementos reales o el elemento real, la cosa o derechos litigiosos, y lo formal, la escritura pública, cuando así lo convengan las partes o tenga efectos sobre bienes registrables. Recordamos aquí nuevamente, ¿verdad?, en escritura pública, como dice aquí, si así lo convienen las partes, que es lo recomendable, ¿verdad? O dice, tengan efectos sobre bienes registrables. ¿Qué nos quiere decir esa O? Que si tiene efectos sobre bienes registrables, no hay opción de convenir si lo queremos en escritura o no, sino debe ser en escritura pública, ¿verdad, compañeros? Obligaciones previas. Bueno, pues escuchar al cliente, como siempre en toda escritura que vamos a autorizar. Vamos a escuchar a nuestros clientes, los vamos a asesorar para ver y encajar el tipo contractual exacto para la necesidad de ellos, la identificación de los otorgantes, la legitimación, si hubiese una representación legal en ese contrato, pues hemos de nosotros calificar esa representación, ver si cumple con los requisitos. Lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Si llega alguien con un mandato en el cual no tiene una cláusula donde la autoriza transigir en esa negociación o con ese contrato, él no puede comparecer a autorizar un contrato, a negociar, ¿verdad? A otorgar un contrato de transacción. El título que acredita los derechos, pues la propiedad del bien, si se tratara de bienes, si hubiera bienes de por medio, ¿verdad? El informe de los gastos, los impuestos, pues el pactar los honorarios, ¿verdad, compañeros? Las obligaciones posteriores, pues modificar los modificados por razonar los documentos modificados por este contrato. Si tenemos bienes inmuebles, si tenemos algo que consta en una escritura pública y se modifica ese contenido por este contrato de transacción, entonces habrá que razonar ese instrumento que queda modificado por este contrato de transacción. El testimonio especial, que ya lo manejamos muy bien, ¿verdad? 25 días hábiles después de autorizada la escritura. Ay, perdón. Permítame. Por favor, nena. Disculpen un momentito solo. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos, compañeros, disculpen. Vamos en las obligaciones posteriores, estamos hablando del testimonio especial al Archivo General de Protocolo, ¿verdad? Que ya sabemos que dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización, de acuerdo al artículo 37, nosotros debemos entregar nuestro testimonio especial de esa escritura al Archivo General de Protocolo, ¿verdad? La copia simple legalizada a los otorgantes, a sus herederos o cesionarios o cualquier persona si lo requiera. Por último, pues los impuestos. En el testimonio especial, el timbre notarial, el contrato de transacción no es un contrato donde estemos determinando cierta cantidad, el precio de algo, ¿verdad? Entonces el valor
de este contrato se considera como de valor indeterminado. Por lo tanto, se va a tributar 10 quetzales de timbre notarial en el testimonio especial, de acuerdo a la ley del timbre forense y notarial, y de impuestos fiscales, en el testimonio especial, 50 centavos por cada hoja, ¿verdad? De acuerdo al artículo que acá citamos. Testimonio al cliente, ningún impuesto, ¿verdad? Esto no es una compraventa para que quede grabada en la negociación que ahí se hizo, ¿verdad? Entonces no genera ningún impuesto para el cliente o los clientes, perdón, que están otorgando este contrato. Tenemos una pregunta por acá, vamos a ver, dice, bueno, todos tenemos ahí acceso a ver la duda de Alexis. Exactamente, Alexis. Así es. Nos dice Alexis, comprendo que es un contrato completamente preventivo. Sí, más o menos preventivo, porque en la parte donde hicimos un tipo de negociación y nos damos cuenta que, por ejemplo, como hablaba de duda, ¿verdad? Hablaba de prever, hay una duda ahí, entonces acordamos nosotros otorgar un contrato para aclarar esa duda. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a quedar con esto? Pues entonces en ese punto es preventivo, dice, previendo algún problema en algún otro contrato que podamos, no es en algún otro que podamos celebrar, porque es una duda que ya nos surgió, un momentito, Nico, es una duda que ya nos surgió sobre algo que ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos un contrato, ya otorgamos una negociación, pero hay algo ahí que genera duda, que no quedó claro. Entonces, nosotros decidimos otorgar un contrato de transacción para poder indicar cómo hemos decidido resolver ese punto. Voy a ir nuevamente al artículo para este punto. Dice, la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. O sea, si nos tenemos duda o tenemos ya litigio, ese punto ya existe en algún contrato, en alguna negociación. Entonces, esa parte de contrato que podamos celebrar, dice, esa parte sí no está bien, Alexis, porque ahí me habla usted como a futuro, ¿verdad? Y como a futuro no podríamos prever, mire, si tenemos un problema en algo que hagamos más adelante, no, ¿verdad? Este se refiere a algo que ya tenemos, que ya está en marcha y nos surge, como dice acá, sobre algún punto dudoso. Probablemente no lo dejamos muy claro en el otro contrato y alguien sale en desventaja o las dos partes. Entonces, como hay duda de qué va a ocurrir ahí, si se llega a dar cierto hecho, entonces se otorga el contrato de transacción, o sea, acordamos, transigimos en que se va a resolver de esta manera para evitar que haya un problema, para evitar que uno de los dos reaccione como un litigio. Esa es en la parte que dice, deciden de común acuerdo algún punto dudoso. Dice, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Dudoso, lo que hablábamos hace un momento. Hay duda, lo otorgamos ahí. Hay litigio, ya tenemos un litigio, ahí va esa parte, ¿verdad? Vamos a regresar acá a esta parte. Un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas, o sea, yo doy, pero también recibo, y la otra parte da, pero también recibe. Deciden de común acuerdo, dice, están de acuerdo en resolverlo, algún punto litigioso o dudoso, tenemos en el artículo, ¿verdad? Para evitar el pleito, dice que podría promoverse, es en el caso de que resolvamos una duda, o terminar cuando ya un litigio se ha empezado.
Entonces, por ahí vamos con la duda de, déjenme ver que se me perdió, de Alexis, ¿verdad? Es un contrato completamente preventivo, no completamente, ¿verdad? Porque puede prevenir y también puede solucionar, como vemos acá. Puede evitar un pleito o terminar uno que ya se inició. Dice, también puede ser hasta cierto punto como reactivo. Pues sí, puede ser que el contrato reaccione a un litigio iniciado, no se quiere entrar a un litigio, a todo ese desgaste, entonces mejor se otorga un acuerdo, un contrato de transacción, donde va a mediar la voluntad del acuerdo de las partes, ¿verdad? Dice Judith, este tipo de contrato se realiza cuando hay una deuda o para acordar pago de prestaciones laborales. Podría ser en el tema de la deuda. Podría ser que se otorgue, se haga un acuerdo de un contrato de transacción, perdón, para poder solucionar cómo se va a pagar una deuda, ¿verdad? Pero recuérdense que ahí las dos partes van a dar, ¿verdad? Probablemente alguien diga, bueno, yo pago, mire, le voy a pagar en cierto tiempo, pero rebájeme los intereses, ¿verdad? Entonces la otra parte dice, está bien, entonces la otra parte está dando una rebaja de intereses porque va a recibir el pago, están acordando recibir el pago y la otra parte está ofreciendo pagar a cambio de que le den lo otro. Entonces estas concesiones recíprocas, ¿verdad? Conceder recíprocamente, yo te concedo, pero tú también me concedes algo a cambio. Entonces, de esa manera podemos llegar a un acuerdo, podemos evitar un pleito o terminar el que ya tenemos, ¿verdad? A eso se refiere el contrato de transacción. Creo que ahí estamos con las dudas. Alguien había levantado la mano, disculpen. Tengo acá a alguien. No, Brian, no es así que si a usted le prestan, se puede pagar en especies, dice, no. A usted le prestan bajo ciertas condiciones. Usted hizo un contrato de un mutuo y le prestaron bajo ciertas condiciones. Usted está llamado a cumplir ese contrato. Puede ser que mediante ciertas circunstancias ocurran más adelante, usted tiene otra forma de pagar, usted no tiene el dinero para pagar el préstamo, pero puede ser que tenga un vehículo o tenga una casa, dependiendo del monto de la deuda, ¿verdad? Y usted le propone a su acreedor pagarle de esta manera. Entonces van a realizar un contrato donde ustedes acuerdan la forma, prácticamente variar allá la forma de pago, acuerdan que usted le va a pagar de esta manera y la otra parte va a aceptar, va a recibir, usted recibe que le den la oportunidad de solventar su deuda por los medios que puede en ese momento y la otra parte va a recibir, pues está de acuerdo, ¿verdad? El pago, no como lo habían pactado originalmente, pero va a tener el pago si acepta, ¿verdad? Si la otra parte acepta. Sí, debe, porque recuérdese que cuando usted hizo el contrato de mutuo, a usted le dijeron, yo a usted le presto 50,000 quetzales y usted me va a pagar 50,000 quetzales en tal plazo, a tal tasa de interés, durante un plazo máximo de tanto tiempo. Recuérdese que dice, es un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo. O sea, tienen que estar de acuerdo las dos partes. Nico pidió la palabra. Deme un momentito, Nico. Ahorita se la doy. Ya, Nico. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Sí, con una duda, solo para ver si aterricé muy bien lo que nos ha explicado y quería ponerle un ejemplo. Si tuviera el caso de algún mi cliente que, digamos, haya cometido algún accidente, se haya encontrado en alguna casa y haya lesionado a personas, aquí podría entrar este contrato de transacción, exceptuando lo que es la responsabilidad penal, pero sí metiendo lo que es lo civil, ¿verdad? Sobre daños y perjuicios y todo eso. No sé si aquí es que entra este contrato, no sé si estoy bien, ¿podría corregir? Sí, lo vimos ahí cuando vimos las prohibiciones. Dice de qué no, sobre qué no se puede transigir. Dice, uy, para que sea válido, primero exige que las personas tengan capacidad para poder otorgar el contrato, que las cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas, ¿no? Que las partes prometan, cedan o den algo recíprocamente, a todos van a dar algo, y que si se celebra por mandatario, tenga esa facultad. Pero acá vamos sobre qué no se puede transigir. No puede, sobre la responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a conocimiento de oficio, pero sí puede usted celebrar contrato de transacción sobre la responsabilidad civil proveniente del delito. Sobre eso sí puede. Por ahí va su duda, ¿verdad? Exacto, entonces estoy en lo correcto, sí es así entonces, sí, ¿verdad? Sí, está en lo correcto. No, lo que no tengo a la mano ahorita, decirle exactamente el artículo, pero está en uno de estos, si me da chance se lo doy al final, porque ya nos va avanzando el tiempo y nos falta el otro contrato. Entonces, si no hay más dudas, compañeros, para servir. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente contrato, compañeros, que pues como vimos, ya lo teníamos terminado. Ya resolvimos, pues yo espero la mayoría de dudas, ¿verdad? Y vamos ahorita al siguiente. Este es el contrato de compromiso. Ya ustedes, pues, habrán tenido acceso a esta lectura y habrán leído un poquito sobre esto también. Y vamos a ver que en la doctrina encontramos que el contrato de compromiso dice es la sustitución es el contrato pues donde encontramos la sustitución de la actividad jurisdiccional del Estado. ¿Por qué? Por la actividad jurisdiccional privada establecida por las partes. A ver si entendimos esto. Esto es cuando nosotros nos comprometemos o acordamos sustituir la intervención judicial. ¿Por qué? Por una intervención privada establecida por las partes. Es cuando acordamos, compañeros, miren, si tenemos problemas, vamos a realizar este contrato, vamos a realizar este contrato de un proveedor, por ejemplo, yo voy a proveer entre el proveedor y quien necesita el producto, ¿verdad? El comprador y el vendedor van a celebrar un contrato, pero de una vez van a acordar que si surge alguna controversia dentro de ese contrato de compra-venta de materia prima que ellos están realizando, dice, acuerdan ellos se comprometen a realizar en esa controversia la sustitución de la actividad jurisdiccional del Estado por la actividad privada. ¿Cuál es esa actividad jurisdiccional del Estado, compañeros? Es acudir a un tribunal, ¿verdad? Esa es plantear una demanda, es entablar un juicio, ¿verdad? Entonces, este contrato de compromiso es, bueno, nos comprometemos y acordamos que si tenemos problemas, nosotros no vamos a ir ante un juez, no vamos a acudir a tribunales. ¿Por qué? Porque eso es muy tardado, porque eso es muy aquí, muy acá. No, nosotros queremos resolverlo de una manera diferente, queremos someterlo a una jurisdicción privada establecida por las partes. Las partes ya acuerdan de una vez ahí a quién lo van a someter. ¿De qué estamos hablando ahí? Pues ahí estamos hablando de la ley de arbitraje que algunos de ustedes, o la mayoría, pues ya pasaron por ahí, ya escucharon de esto, ya leyeron un poquito sobre lo que es la ley de arbitraje. Ahí vamos a encontrar contenida esa jurisdicción privada, que es el polo opuesto a la jurisdicción del Estado, la judicial, ¿verdad? Allí en esta ley de arbitraje está contenida en el decreto 6795 del Congreso de la República.
Así se llama, ley de arbitraje. Y aquí pues vamos, dice, es el acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo. Es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Entonces, ¿cómo volvamos para entenderlo bien? Es aquel acuerdo por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir. Lo prevemos desde un principio, vamos a ser prevenidos que puedan surgir, o no previmos que pudiera ocurrir eso y surgió. También podemos otorgar ahí un contrato de compromiso, ¿verdad? De someter esa controversia que surgió en ese momento al arbitraje. Dice someterlo, que pueda surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Si este podría ser un contrato accesorio, sí. Podría, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Héctor creo que preguntó eso. Ahorita vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde está contenida la regulación legal de este contrato de compromiso acá en Guatemala? Bueno, vamos a encontrar una parte en el Código Civil, en los artículos 2172, 173, 174, 177 parcialmente. Dice título 21 del compromiso. 2100, tenemos acá, 172, porque el 70 y el 71 están derogados. El 72 dice no se puede someter a árbitros los asuntos en que está prohibido transigir. Miren, este tiene relación con el otro, ya ven, muy sabiamente vienen para estudiarlos juntos. Lo que no se puede, donde no se puede transigir, tampoco se puede disponer que se va a someter a arbitraje. Y eso es regularmente lo que por ley debe ser resuelto de manera judicial, ¿verdad? Donde no se puede transigir. 2173 estipula, el marido no puede sin consentimiento de la mujer, ni ésta sin el de aquel, comprometer en árbitros los negocios que afecten bienes comunes. Los representantes de menores, es el 2174, los representantes de menores incapaces y ausentes necesitan autorización judicial para comprometer en árbitros los asuntos de las personas que representan. Recuérdense que ellos están representando a menores incapaces y ausentes, las personas a las que se refiere este artículo, ¿verdad? Y ahí nosotros ya sabemos que judicialmente que legalmente ya hay un procedimiento, ¿verdad? No se puede disponer de nada, de bienes o de cosas de menores incapaces o ausentes si no es con autorización judicial. Entonces acá este artículo regula que no se pueden tampoco comprometer a un proceso arbitral los asuntos de las personas menores incapaces y ausentes. Y lo que sigue, pues, es la ley de arbitraje, ¿verdad? Que está contenida, como pues ya platicamos, compañeros, en el decreto 6795 del Congreso de la República. Ahí vamos a encontrar nosotros todo lo relativo al arbitraje y que nos va a ayudar a comprender cómo podemos otorgar este contrato accesorio, ¿verdad? O la cláusula de este contrato que esté contenida dentro de otro contrato. Ahorita vamos a continuar viendo esto. Veamos la regulación legal, ¿verdad? Unos artículos del Código Civil y la ley de arbitraje. Dice, de lo regulado por el Código Civil establecemos que no se puede someter a árbitros los asuntos que está prohibido transigir, la prohibición de cónyuges de comprometer en árbitros los negocios que afecten bienes comunes, lo que acabamos de ver. En cuanto al modo de proceder los compromisos y a la extensión y efectos de estos, se estará a lo que determina el Código Procesal Civil y Mercantil. Las normas del contrato de compromiso están reguladas en el Código Civil, como ya lo vimos, ¿verdad? De lo regulado en la ley de arbitraje. En esta ley no se refiere a contrato, sino a acuerdo. El acuerdo arbitral, así lo vamos a encontrar denominado, ya hablando de este tema
y en textos que se refieran a arbitraje lo vamos a encontrar como el acuerdo arbitral o la cláusula arbitral. El acuerdo de arbitraje dice deberá constar por escrito, eso es importante, y podrá adoptar la fórmula de un compromiso, de un acuerdo independiente o de una cláusula compromisoria incluida en el contrato. Vean, deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de un acuerdo independiente, o entonces ahí se convierte en lo que preguntaba el compañero, ¿verdad? En un instrumento accesorio. Ahí sería un instrumento accesorio porque sería un instrumento independiente, ¿verdad? Pero que es parte de otro instrumento, complementa a otro. O dice de una cláusula compromisoria que está incluida en un contrato. Acordamos este contrato al que les hablaba al principio. Acordamos con un proveedor, él va a proveernos, nosotros somos fabricantes de algo y él nos va a proveer las materias primas. Pero en ese contrato que vamos nosotros a otorgar con él, de una vez vamos a ser prevenidos y vamos a otorgar una cláusula compromisoria ahí, que vamos a indicar en esa cláusula compromisoria. Pues lo que veíamos allá, habrá que de común acuerdo, hemos decidido someter a arbitraje cualquier controversia que surja derivada de lo que nosotros estamos pactando o contratando en ese contrato. ¿Cómo nos queda entonces ahí este contrato de compromiso? En una cláusula compromisoria dentro del contrato de servicios que nosotros estamos otorgando. Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. ¿Por qué? Hay muchos servicios que se contratan, como indica este numeral tercero, ¿verdad? Mediante un formulario o pólizas, formas ya impresas, ¿verdad, compañeros? Formularios que ya están impresos y que solamente firmamos. Y si solamente firmamos, tal vez no leímos que estamos autorizando o aceptando un documento o un contrato donde estamos nosotros aceptando que cualquier controversia sea sometida al arbitraje. Entonces, por eso indica acá que debe resaltarse, incorporarse en caracteres destacados, claros y precisos. La siguiente advertencia: este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Los elementos, los personales, los comprometentes. Reales, las cosas o asuntos que se dispone válidamente a someter a arbitraje. Y los formales, por escrito, en escritura pública, cuando así lo convengan las partes. O sea, también puede ser que no sea en escritura pública, ¿verdad, compañeros? Centros de arbitraje. ¿Cómo funciona esto? El arbitraje funciona así como existen los tribunales, ¿verdad? Existen centros de arbitraje acá en Guatemala. Algunos de ustedes tal vez han tenido ya oportunidad de tener alguna relación con ellos o de escucharlos. CRECI, así se llama el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, de la Cámara de Industria, perdón, que está ahí por el Liceo Guatemala, ¿verdad? Iniciando la Avenida Reforma. Algunos ya lo han escuchado tal vez, o si no lo han escuchado, pues ahí está la sede de CRECI, que como indica acá, ¿verdad? Es el Centro de Resolución de Conflictos de Cámara de Industria de Guatemala. Otro centro es el CENAC, que es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala. La Cámara de Comercio, para los que no saben, pues está en zona 1, ¿verdad? Y acá nos mencionan también el Centro Privado de Dictamen, Conciliación y Arbitraje, CDCA, que es otro centro, y también existe otro centro que se llama Centro de Conciliación y Arbitraje, que está en la ciudad de Quetzaltenango. Las obligaciones previas, pues, de los contratos: escuchar a nuestros clientes, asesorarlos, identificarlos, la legitimación de la que hayamos hablado, los gastos, los impuestos, el pactar honorarios. Voy corriendo aquí para que nos quede tiempo para resolver dudas. Oye, las obligaciones posteriores son a los documentos que se han sido modificados por este contrato que hemos escrito de compromiso o la cláusula compromisoria. El testimonio especial,
Si fue en escritura pública, pues habrá que remitir el testimonio, como ya hemos hablado, al AGP, 25 días hábiles después de su autorización. Testimonio al cliente, en este caso, un testimonio para cada parte. Podrá emitirse como segundo testimonio u otro testimonio, ¿verdad? Copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos, posesionarios o a cualquier persona si así lo requiera. Los impuestos en testimonio especial. Bueno, acá vemos nuevamente, ¿verdad? Aquí es un compromiso que adquirimos para poder resolver una situación mediante cierto mecanismo, ¿verdad? Que no va a ser el judicial, sino lo vamos a someter a arbitraje. Entonces, esto no tiene valor. Por lo tanto, el testimonio de esta escritura va a tributar 10 quetzales en timbre notarial, 50 centavos por cada hoja de timbre fiscal. El testimonio del cliente, nuevamente, no cubre ningún impuesto por no constituir un hecho generador de impuesto, ¿verdad? Entonces, acá voy a ir con algunas dudas que ya tengo por aquí. Aparte de una cláusula compromisoria en los contratos, ¿se tiene en específico un contrato de compromiso? No. Puede ser cláusula compromisoria dentro del mismo contrato o puede hacerse mediante un documento adicional que sería un documento accesorio, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento legal de ese numeral 3 de esa advertencia? Deme un segundito, déjeme chequear por acá. No lo tengo por acá, pero yo se los hago llegar por ahí al chat, ¿oye? Yo creo que ahí están resueltas las dudas, excepto esta última que les dije que se las voy a hacer llegar. Aquí hay una, dice, este contrato es, ¿podría ser un contrato accesorio? Sí, podría ser un contrato accesorio. Es oneroso versus llevar el proceso a la vía judicial. Mire, supuestamente la justicia, pues, es gratuita, ¿verdad? El llevar usted un proceso ante un centro, ante un juzgado, pues va a ser, en teoría, ya, aquí estoy. No va a pagar nada a los jueces, ¿verdad? Para que se dilucide ahí mediante esa vía judicial un proceso al que usted ha sometido a cierto juzgado. Sin embargo, cuando lo somete a un tribunal arbitral, sí hay que pagar, ¿verdad? Pero habría que ver, ¿verdad? Es supuestamente compensatorio, ¿verdad? Y a la larga podría salir más barato someterlo a una vía arbitral en virtud del tiempo que se va a llevar el proceso en ser resuelto. Imagínense que es una cantidad de dinero que tienen que pagarle a usted y en un proceso judicial podría llevar de repente 2, 3, 4 años y mientras tanto usted está teniendo perjuicio por no tener esa cantidad de dinero que usted sabe que justamente le deben entregar.
le debe reintegrar a alguien. Si lo somete a un proceso arbitral, seguramente, no probablemente, sino ahí seguramente el proceso va a ser mucho más rápido, pero hay que pagar, los árbitros son como un tribunal privado, algo así podríamos llamarle, ¿verdad? En el sentido de que ahí pues sí hay que pagar para poder someter a uno de los centros de arbitraje que existen la controversia que nosotros estamos teniendo. Voy a regresar acá para ver lo que me preguntaban, si puede ser accesorio, porque teníamos esto acá. Es aquel por virtud del cual las partes deciden someter al arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir. Si nosotros hicimos esa contratación y luego surgió una controversia y no queremos irnos a la vía judicial, pues ahí nosotros otorgamos un contrato de compromiso. Entonces ese va a ser un contrato, accesorio que surgió posteriormente al contrato principal, ¿verdad? Que fue el que generó la controversia que nosotros queremos resolver. Dice también, o puedan surgir entre las partes, ¿verdad? Respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, que puedan surgir. Entonces, desde el principio que estamos nosotros, pues, redactando nuestro contrato para la negociación que vamos a hacer, desde ahí nosotros podemos dejar plasmada una cláusula compromisoria ahí, donde vamos a determinar y vamos a dejar dentro de esa cláusula determinado y acordado que cualquier controversia que surja la vamos a someter a un proceso de arbitraje. Entonces, en ese sentido, el contrato que surja con posterioridad al principal va a ser accesorio. Y puede ser, como dice acá, que ya hayan surgido, pues entonces lo vamos a emitir después de haber hecho la negociación principal, o que pueda surgir, ni siquiera ha surgido, entonces ya estamos previendo que si vamos a tener un problema, lo vamos a someter a ese procedimiento de arbitraje. Dice, la redacción del contrato de compromiso se elabora de una vez. Ejemplo, realiza un contrato comprometente y de una vez se crea el contrato de compromiso, o bien solo en las cláusulas se estipula la creación del contrato de compromiso en caso de algún de inconveniente, licenciado. Yo creo que ya quedó resuelta la respuesta de esta pregunta, porque dice, la redacción del contrato se elabora de una vez, realiza el contrato, dice, de una vez la realiza, o solo en las cláusulas se estipula la creación. No, dentro de la cláusula dentro del contrato, puede incluir una cláusula que, como hablábamos por ahí, es una cláusula compromisoria. Ahí deben de ir acordado que se va a someter a arbitraje, ¿verdad? Cualquier controversia de esa negociación, o bien por separado. Puede ser dentro del mismo contrato de donde puedan surgir las controversias, o en otro. O en otro contrato. Sí, ¿verdad? Ya estaba resuelta ahí la duda. Vamos a ver acá.
Mire, en el numeral segundo de acá, del texto que tenemos en pantalla, tenemos que el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso, de un acuerdo independiente, accesorio, como ustedes mencionaban, o de una cláusula compromisoria incluida en el contrato. Puede tener las dos formas. Pueden ustedes fraccionar su contrato principal, como les decía, del cual es que pudieran surgir las controversias, y ahí dejar estipulado dentro de ese contrato, dejar una cláusula compromisoria, así se llama esa cláusula, donde ustedes se están comprometiendo a someter a arbitraje cualquier controversia que surja derivada de esa contratación. O bien, al principio no estaban seguros de querer hacerlo así, no sabían que podían hacerlo, no quisieron, cualquier cosa. La cosa es que ahí no se hizo. Entonces, lo hacen en un documento aparte. Este documento va a ser accesorio. Denme un momentito. Aquí, no sé si ahí ya les habrá quedado claro, compañeros. Puede ser de las dos formas. Dentro del mismo documento o bien en un documento separado. Como les decía, tal vez al principio no sabían que podían incluir la cláusula, no conocen, no saben. Entonces, pueden otorgarlo posteriormente al contrato principal. En relación a la duda que tenía ahí pendiente resolverlos, en el artículo 10 de la ley de arbitraje, encontramos lo siguiente. Aquí establece acuerdo de arbitraje. Dice, forma del artículo 10, forma del acuerdo de arbitraje, numeral 1, numeral 2, y llegamos al numeral 3. Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Lo que está en el numeral 3 de acá, de lo que tenemos en pantalla ahorita, es lo que está en el numeral 3 del artículo 10 de la ley de arbitraje. Algunos de ustedes tienen esta ley de arbitraje incluida en su Código Procesal Civil y Mercantil, por si no la han visto por ahí. Si los que tienen a la mano, revisen, y algunos de ellos la tienen por ahí. Compañeros, solo creo que está de más el recordatorio, ¿verdad? Pero el miércoles recuerdan que no hay clases por el asueto del 20 de octubre, Día de la Revolución. Tengo 2 días cosas acá. Sí, ahí es. Nico, sí, ya lo encontró. Bueno. Ya les retiro ahí. Ahí ya están. Creo que ya están activados ahí sus micrófonos, compañeros. Ya solo nos quedan unos minutos por si hubiera alguna otra duda. Muchas gracias, Brian.